Estimados, bienvenidos a la clase número 13 de la asignatura de Gestión de Calidad y Mejora Continua. Continuando con esta revisión general por cada capítulo de las normas ISO, de la norma ISO 9001, me voy a referir al capítulo número 6, el que tiene que ver con la planificación del sistema de gestión. Vamos a darle un poco más de contexto a esto. Como ustedes ven, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos revisado? Las normas indican que el objetivo de quien implemente estos sistemas de gestión es de alguna manera demostrar que siempre va a entregar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y parte interesada, y por el otro lado que están interesados en lograr un aumento en el nivel de satisfacción de sus clientes y además mejorar continuamente la eficacia tanto de sus productos como de su sistema de gestión. Por el otro lado, también nosotros nos hemos dado cuenta que hasta ahora hemos visto que hay que realizar un análisis de contexto en la organización para poder comenzar a gestionar la calidad. Y eso significa realizar un análisis tipo FODA o quizás alguno como el de contexto que yo ya les coloqué en una de las clases anteriores. Bien, posteriormente, nosotros, ¿qué es lo que hemos estado revisando? Hemos estado viendo que hay que establecer una política. Y les di un ejemplo un poco más complejo sobre cómo se redacta una política. ¿Por qué? Porque con esa política se conduce la organización. También nos dimos cuenta de que esto no tiene mucho sentido si es que no se asocia a responsabilidades dentro de la organización, o mejor dicho, en este caso dentro de la empresa donde se va a colocar este sistema o instalar este sistema. Por lo tanto, uno debería entender de que, por ejemplo, las políticas siempre tendrían que estar firmadas por los gerentes. Eso es para darle un poquitito de contexto. Ahora, resulta que nosotros entendemos que hay que planificar el sistema. ¿Y esto qué significa? Significa que hay que hacer una transferencia de los conceptos que se han colocado en la política hacia todos los procesos, algo que de alguna manera se ventiló en el video anterior. ¿Qué significa esto? Significa que otra vez vamos a tener que acudir a un viejo conocido nuestro que es el análisis de procesos. ¿Y eso qué significa? Significa que tendríamos que practicar ese análisis de procesos con anticipación, ya, o sea, con anterioridad a la planificación. Me explico. Significa que teníamos que realizar una suerte como de... No voy a decir que es una tabla, pero por ahora vamos a indicar que se trata de una tabla. Levantar una tabla donde vamos a colocar todos los procesos, tanto los de gestión como los procesos productivos, y vamos a hacer un análisis de sus elementos. Y en función de esos elementos que hemos detectado, nosotros comenzar a ver cuáles son los aspectos de calidad que están vinculados a aquellos procesos y luego indicar cuáles son los riesgos para la calidad que pueden tener aquellos procesos. Así que para poder ilustrar un poco esta situación, me voy a colocar un ejemplo. Voy a volver a acudir al ejemplo típico de la famosa panadería. ¿Ya? Entonces, nos vamos a plantear el siguiente escenario. No los voy a colocar completos, simplemente me voy a remitir a algunas de las cosas que ya conocen ustedes. Entonces, me voy a plantear simplemente el proceso de horneado, ¿ya? Para que no salga tan complejo. Entonces, en este caso, el horneado del pan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en este pequeño ensayo? Nosotros vamos a colocar cuál es el elemento, perdón, vamos a colocar aquí cuáles son las actividades, cuáles son las entradas, las salidas, las posiciones de inicio, posiciones finales, condiciones de inicio, condiciones finales, el recurso humano, el recurso de infraestructura. Bien, y aquí vamos a colocar el aspecto de calidad y acá vamos a colocar el riesgo. Van a ver que es relativamente sencillo hacerlo, tampoco es tan complejo y tampoco van a tener que hacerlo para todos, sino que uno se concentra a grandes rasgos en algunos que son los más relevantes. Eso lo podemos conversar más adelante. Bien, entonces nosotros podríamos decir que las actividades de horneado, ¿cuáles podrían ser? La primera puede ser la de
preparación del horno, que podríamos entender que es como el precalentado del horno. Luego podría ser el ingreso del pan. Luego vendría el horneado, las verificaciones y luego tendría que ser el retiro del pan. ¿Ya? Eso entenderíamos nosotros que serían esas actividades. Luego, lo que nosotros tendríamos que hacer es comenzar a fijarnos cuáles son las entradas o las salidas. Como sale un poquito complejo acá, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Preparar el horno, por ahora yo no le veo más entrada que la energía eléctrica, suponiendo que es un horno eléctrico. Y la salida, vamos a decir que se trata de calor. ¿Ya? Luego, el ingreso del pan, entendemos que lo que está ingresando en este caso sería, nuevamente seguiría siendo energía eléctrica, lo mismo para las otras. Sería la única salida, o sea, la única entrada que podemos visualizar. Y luego de salida serían más o menos las mismas. Veamos, respecto a la posición inicial. La posición inicial vamos a colocar aquí un horario. Vamos a decir que esto es las 6 de la mañana y la posición final para preparar el horno sería las 6:15, que se le dio 15 minutos para precalentarse. El ingreso del pan sería de las 6:15 hasta las 6:35. De 6:15 vamos a dejar hasta las 6:20. Le vamos a dar 5 minutos, le están ingresando el pan. Lo que parece que es mucho, pero como ejemplo, para el horneado lo vamos a dejar desde las 6:20 hasta las 6:50. Le damos 30 minutos. Las verificaciones podríamos colocar aquí algunas. 6:35, ¿ya? Y otra podríamos colocar las 6:45. El retiro del pan sería las 6:50, entre las 6:50 y las 6:55. ¿Sí? Bien, la condición de inicio, ¿cuál sería? Horno frío. Condición final, horno calentado. El ingreso del pan, podríamos decir horno vacío, horno lleno. El horneado, ¿cuál sería la condición inicial? Pan frío, pan calentado. Las verificaciones sería, vamos a colocarle aquí por ahora el estado del pan. Lo mismo acá. Y respecto al retiro, también sería que la condición inicial del retiro sería pan dentro del horno, pan fuera del horno. ¿Ya? No estoy diciendo que hay que hacerlo así, simplemente es para que no nos perdamos de la manera en que tenemos que hacer los análisis. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a concentrarnos en el recurso humano. Bien, vamos a usar una estructura de 2 tipos de personas nomás, ¿ya? Simplemente vamos a tener el jefe el jefe panadero y el panadero ayudante. Entonces, ¿quién prepara el horno? Prepara el horno el panadero ayudante. Las otras cosas idénticamente. Bien, ¿cuál es la infraestructura que vamos a tener acá? La infraestructura que vamos a tener en este caso simplemente va a ser el horno y la sala donde se tiene el horno. No es más, lo mismo se repite. Bien, aquí hay que ser un poco más cuidadoso. Fíjense que he colocado las variables en el fondo. Estos datos que están acá son las variables y sus parámetros. ¿Sí? Ahora veamos. Cuando nosotros colocamos el aspecto, vamos a referirnos a algunas cosas. El primer aspecto va a ser, vamos a llamarlo la temperatura del horno. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de hacer que el horno se mantenga frío? ¿Sí? Luego, vamos a ingresar a la hora. ¿Cuál puede ser el aspecto? El horario. ¿Cuál es el riesgo? Un atraso. Luego vamos a irnos sobre el asunto del horneado. ¿Cuánto va a ser el tiempo? ¿Cuál es el riesgo? Un exceso o un déficit de tiempo. Es decir, o le damos mucho tiempo y se quema, o le damos poco y sale crudo el pan. ¿Ya?
Luego, sobre las verificaciones, esta es la ocurrencia, es decir, que se realicen. ¿Y cuál es el riesgo? No hacer las verificaciones. El retiro del pan, otra vez, viene a ser el famoso horario. Está asociado un poquito al tema del famoso horneado. Entonces, cuando uno lo mira, se trata más o menos las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que más o menos nos interesa a nosotros ahora? Nos interesa darnos cuenta dónde tenemos algún riesgo. Y evidentemente tendríamos que empezar a retroceder, ¿cierto? Intentemos recordar. ¿Qué podría haber dicho la política de esa panadería? La política de esa panadería tendría que haber dicho algo más o menos así. Nosotros como panadería La Industrial nos comprometemos a entregar un rico pan todas las mañanas a primera hora para que nuestro público pueda desayunar a tiempo y de manera sana. Punto. Por lo tanto, si yo estoy colocando que el pan tiene que salir a las 6:55, ese objetivo, esta es parte de la política, cuando digo a tiempo, ¿cierto? A primera hora. Y cuando digo que el pan quede rico, también estoy diciendo, parece que tengo que hacerlo, que el tiempo de horneado sea el correcto, ¿sí? Entonces, quiero que vayan pensando, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que traducir esa política hacia este análisis. Yo sé que probablemente ahora no me lo van a entender mucho, pero lo vamos a ir conversando. ¿Qué significa? Tenemos la política y desde la política nosotros, como hicimos el compromiso de que el pan esté a tiempo y como hicimos el compromiso de que el pan fuera rico, entonces, ¿qué es lo que es para nosotros un aspecto? Aquellos aspectos del proceso que no te permiten tener pan rico y que no te permiten tener pan a tiempo. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde viene la parte que nos interesa más. Es que, ojalá que me alcance la pizarra, aquí uno colocaría alguna suerte de medida de control. ¿Qué hacemos nosotros? Si en la primera etapa, ¿cuál es el riesgo de que el horno esté frío? ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la medida de control? Puede ser que las medidas de control, en este caso, puede ser que le realice bien la mantención a ese horno, para que no me falle, que chequee primero si el horno se encuentra conectado o no, de que lleve alguna suerte de pequeño report o una hoja de vida del horno para saber cuántas veces se está encendiendo, tener un plan de mantenimiento, como ya había mencionado, ¿sí? También quizás hacer una diferenciación, que cuando es invierno quizás el ambiente está mucho más frío y tengo que calentar mucho más temprano el horno, como medida de control. Y cuando es verano quizás hace un poco más de calor y podría atrasarme un poquito más. No necesito partir tan temprano. Por favor, vayan calibrando lo que significa. Esas serían las medidas de control. ¿Y eso qué significa? También significa darle instrucciones a la persona que está realizando esta tarea. Entonces, si ustedes lo suman, son muchas medidas de control. Ahora, veamos. Lo mismo pasaría con las otras o con el tiempo de horneado. Tendríamos que establecer medidas de control. Y eso inevitablemente nos va a llevar a algunas cosas, como que tenemos que supervisar para que las cosas se hagan a tiempo, que deberíamos tener alguna suerte de instrucción o tener personal competente, porque pueden afectar. Por el otro lado, ¿qué más significa eso? Significa que nosotros deberíamos hacernos cargo de generar o entregar los recursos que corresponden. En este caso aquí hemos mencionado, tiene que estar eso, tiene que estar el suministro de energía. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que necesitamos hacer cuando nosotros nos referimos a la planificación. Tenemos que hilar de esta manera. Ahora, no significa que uno se tenga que ir de tesis y hacer esto con tanto detalle. Yo estoy colocando un ejemplo que sea sencillo. Por lo general, uno se limita a aquellos procesos que son los más críticos y esto se hace de una manera mucho más simple. No es necesario colocar toda esta información en ninguna parte. Nadie la pide. Pero lo que sí tenemos que tener claro es esas medidas de control. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas medidas de control, fíjense ustedes, si yo digo que una de mis medidas de control es hacer una mantención planificada para ese horno, entonces cae en un calendario. Sí, podría ser que necesito capacitar frecuentemente a los trabajadores sobre el uso de eso, cae en un calendario. Si he decidido que tengo que hacer limpieza del lugar, cae en un calendario. Es decir, eso perfectamente se puede terminar convirtiendo en un plan de calidad.
Eso simplemente lo estoy explicando hoy día para poderlo ilustrar. Más adelante lo vamos a profundizar con mucho más detalle mirando los requisitos de la norma. Bien, lo dejo hasta por acá y nos vemos en Teams.